Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un material, la verdad, fascinante. Una serie de conversaciones, diálogos bastante informales sacados del Puente La Fragata y pintan un cuadro muy vivo de la provincia de Misiones, allá en Argentina. Pero ojo, con resonancias que tocan la política y la sociedad de todo el país. Así es. Tenemos delante conversaciones de radio, charlas así espontáneas, llenas de opiniones, de quejas, de anécdotas. Nuestra misión aquí es, destilar las ideas clave, ¿no? Captar el pulso de las preocupaciones que laten en esas voces. Vamos a explorar desde las complejidades de la política provincial, con sus figuras dominantes, sus tensiones internas, hasta los problemas más pegados a la calle, la sanidad, la educación, la economía del día a día. ¿Empezamos a desentrañar esto? Preparada. Es un conjunto de fuentes muy rico, precisamente por eso, por su carácter informal. Refleja de manera muy directa lo que parece estar en la mente de la gente. Desde mecanismos electorales, como la famosa ley de lemas, que genera muchísimo debate, hasta la calidad de los servicios públicos, el coste de vida o la situación de sectores clave como el yerbatero. Vamos a analizar las perspectivas y críticas que emergen tal cual, tal como se expresan ahí. Perfecto. Pues arranquemos por lo que parece ser un eje central en muchas de estas charlas, el escenario político de Misiones. Emerge con fuerza la figura del Frente Renovador de la Concordia, ese partido que lleva, tanto tiempo en el poder, y su líder histórico, Carlos Rovira. Las conversaciones, no se muerden la lengua al hablar de este dominio prolongado, ¿verdad? Para nada. Hay una crítica muy recurrente y muy dura hacia lo que perciben como un control casi absoluto del poder. Y un elemento que señalan una y otra vez como clave para entender esta hegemonía es la famosa ley de lemas provincial. En las fuentes la califican de perversa, de antidemocrática, argumentando que es un sistema diseñado para favorecer al partido que ya gobierna. O sea que dificulta enormemente que haya alternancia real en el poder. ¿Y cómo explican que funcione así? Porque, a veces estas leyes electorales son complejas de entender para quien no está metido. A ver, dan ejemplos muy gráficos. Uno que se repite es el de una elección municipal donde llegaron a competir, ojo, 55 sublemas distintos dentro de los lemas principales. Y esto en apenas 10 municipios. 55 sublemas, madre mía. Claro, la crítica que hacen en las fuentes es que esta fragmentación tan extrema, pues, pulveriza el voto opositor. Aunque un candidato individual de la oposición saque más votos que uno del oficialismo, si el lema del oficialismo, o sea, la suma de todos sus sublemas, obtiene más votos en total, pues gana el lema. Así, argumentan, se puede ganar una elección sin tener necesariamente al candidato más popular. Y eso, claro, blinda al partido gobernante. Es una crítica a la representatividad misma del sistema. Entiendo. El sistema en sí mismo parece ser objeto de gran frustración en estas charlas. Ya. Y en este contexto, ¿qué ocurre con el fenómeno libertario? ¿Ese que tanto impacto tuvo a nivel nacional con Javier Milei? ¿Se refleja esa ola en Misiones, según estas fuentes? Las acciones pintan un panorama de divisiones internas profundísimas dentro del espacio libertario misionero. Se habla de dificultades enormes para alinear a los partidos y referentes locales con la estructura nacional de La Libertad Avanza, de LLA. Hay críticas muy directas a cómo se ha gestionado la construcción del partido desde la provincia, mencionando específicamente a figuras como Núñez, a quien algunas voces acusan, de no representar al movimiento original. ¿Y qué tipo de críticas se escuchan sobre la gestión nacional de LLA respecto a Misiones? ¿Hay algo concreto? Pues sí, hay una sensación de desencanto, en plan casi de traición, con lo que describen como un manejo muy centralista desde Buenos Aires. Mencionan específicamente a Karina Milei y a Lule Menem. Dicen estas voces que han intervenido de forma que ha perjudicado a los grupos libertarios que ya venían trabajando en Misiones desde antes del auge nacional. Se habla de la creación de partidos paralelos, como el Partido Libertario Distrito Misiones, y de tensiones constantes entre facciones que, aunque comparten ideario, no logran ponerse de acuerdo ni en la estrategia ni en el liderazgo provincial. Es un reflejo local, digamos, de las dificultades de armar un partido nuevo y nacional desde cero, claro. Vaya. Parece que la política local tiene sus propias dinámicas bien complejas. Y en medio de todo esto, surgen nombres propios en situaciones, bastante turbias que se comentan en las charlas. Sí, aparecen como ilustraciones de esta atmósfera política tan densa. Se menciona la detención de Ramón Amarilla, que es un referente social y político,
Y esta detención en las conversaciones genera muchas dudas. Algunos directamente lo califican de preso político, sugiriendo que su encarcelamiento tiene motivaciones que van más allá de lo puramente judicial. O sea que podría haber intencionalidad política detrás. Eso es lo que sugieren, sí. También se habla de la trayectoria de un político de apellido Rosner, que aparentemente pasó por distintos espacios hasta terminar, recalando en la renovación oficialista. Esto se presenta como un ejemplo de pragmatismo o, como dicen otros, de salto político. Y hay otro nombre que genera bastante polémica en el ámbito rural, ¿no es así? Exacto, el de Cacho Bárbaro. Las fuentes recogen acusaciones bastante graves contra él. Señalan que supuestamente se habría beneficiado personalmente de subastas de tierras que pertenecían a colonos que no podían pagar sus deudas. Eso es serio. Muy serio. Y como es lógico, genera un enorme malestar y resentimiento entre los pequeños productores, que se sienten despojados. Son ejemplos concretos que alimentan la desconfianza hacia ciertos actores políticos, claro. Es un panorama político intenso, desde luego. Pero las conversaciones no se quedan ahí, ¿eh? Van mucho más allá de los partidos y los nombres. Hay una preocupación enorme por el estado de los servicios básicos. La sanidad, por ejemplo, parece ser un foco de quejas muy, muy serias. Sí, más. Se relatan situaciones muy concretas y preocupantes en varios hospitales públicos. Mencionan explícitamente el Hospital Samig del Dorado y también el de Jardín América. Las quejas van desde la falta crónica de ambulancias funcionales. Fíjate, describen un caso trágico donde una ambulancia tuvo que venir de Irigoyen, que está a muchos kilómetros, para un traslado urgente que no llegó a tiempo. ¡Qué barbaridad! Hasta la situación del personal de salud, que describen como sobrecargado, mal pagado y a veces trabajando en condiciones límite. ¿Dan ejemplos de esas condiciones límite? ¿Algo concreto? Sí. Relatan un caso que califican de escandaloso. Un médico residente que al parecer habría realizado una cirugía compleja sin la supervisión adecuada de un médico de planta, con consecuencias negativas para la paciente, claro. Esto se presenta como un síntoma de la falta de personal y de control. Además, hay denuncias muy directas, recogidas en las fuentes, sobre presuntas amenazas por parte de un director de hospital hacia el personal que se atreve a protestar o a reclamar mejores condiciones. Se pinta un cuadro de intimidación interna. Suena muy, muy preocupante. ¿Y se habla de la gestión económica de la salud? Porque eso también suele ser un tema. También. Se toca el tema del Parque de la Salud de Posadas, que es un centro de alta complejidad, y la atención que se brinda a pacientes extranjeros, sobre todo de Paraguay y Brasil. En las conversaciones se mencionan cifras que, eso sí, aclaran no estar confirmadas oficialmente, de supuestos ingresos millonarios en dólares por esta atención, pero se preguntan abiertamente dónde va a parar ese dinero, sugiriendo una falta de transparencia en la gestión de esos fondos. Si la sanidad está así, ¿qué se dice de la educación? Otro pilar fundamental, claro. Pues la educación también aparece como un área muy crítica. Un tema recurrente es el de los bajos salarios docentes. Las conversaciones reflejan una lucha constante de los maestros y profesores por un sueldo digno. Y esto deriva en conflictos gremiales prolongados. Mencionan a sindicatos como la UDPM, la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, y otros en esta pelea. Pero no es solo salarial, ¿eh? ¿Qué otros problemas se señalan? Aparte del sueldo. Se habla mucho de infraestructuras deficientes en las escuelas. Cuentan, por ejemplo, el caso de una escuela en el barrio 200 Viviendas que sufrió un robo de alimentos del comedor. ¿Por qué? Pues porque carecía de medidas de seguridad básicas como rejas o un sereno. Increíble. También hay críticas a métodos pedagógicos que, según estas voces, no se actualizan y no preparan adecuadamente a los chicos. Y se nota mucho la angustia de las familias por la dificultad económica para que sus hijos puedan acceder a estudios universitarios. Comparan la situación salarial general y docente de Misiones con otras provincias y sienten que se quedan atrás. Hay una sensación generalizada de deterioro y falta de inversión estratégica en educación. Vemos que pasamos de la política a los servicios básicos y ahora a la economía del día a día. Un tema que parece transversal en muchas conversaciones es la presión de los impuestos. Es una queja constante y muy sentida. Varios interlocutores en las fuentes hablan de una carga impositiva altísima en Misiones. Llegan a dar cifras estimadas de entre el 65% y el 70% del ingreso, que se irían en impuestos si se suma todo. Nacionales, IVA, ganancias, provinciales
Y aquí, Rentas Misioneras, el organismo recaudador provincial, es señalado como particularmente voraz y luego las tasas municipales. Un 70%. Pero bueno, eso es una barbaridad. ¿Qué consecuencias dicen que tiene esto en la práctica? Pues la principal consecuencia que señalan es que hace prácticamente inviable trabajar en blanco, o sea, de forma totalmente legal y registrada. Argumentan que con esa presión fiscal es imposible para un pequeño comerciante, un profesional, un emprendedor, cumplir con todo y tener una rentabilidad mínima. Y esto, claro, fomenta la informalidad, con todo lo que implica en términos de precariedad laboral, competencia desleal. Es curioso porque a la vez mencionan algunos datos económicos que parecen ir en otra dirección, ¿no? Como la bajada de precios de algunos alimentos. ¿Cómo se explica eso? Sí, es un contrapunto interesante que aparece en las charlas. Reconocen que en comparación con el año anterior, con 2023, han notado una bajada de precios en productos básicos de la canasta familiar. Mencionan la carne vacuna, el azúcar, el arroz. Es un alivio que destacan, sí. Ajá. Sin embargo, lo contrastan inmediatamente con la subida constante de otros precios clave, sobre todo los combustibles, que impactan en toda la cadena productiva y logística. No es una visión económica homogénea, sino con matices, con claroscuros. Vale, vale. Y dentro de la economía misionera hay un sector emblemático que no podía faltar en estas conversaciones. La yerba mate. ¿Cuál es el sentir de los productores según estas fuentes? ¿Qué cuentan? Es un sentir de frustración acumulada, de verdad, y de lucha constante. Las críticas más duras se dirigen al INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Lo acusan de no defender los intereses de los pequeños y medianos productores. Se quejan de las cuotas de producción, mencionando un límite de registro de hasta 5 hectáreas que, según dicen, impide a los colonos crecer y prosperar. ¿Y qué pasa con los precios que reciben por la hoja? Que siempre es un tema candente. Pues históricamente se quejan de precios muy bajos por la hoja verde. Dicen que no cubren los costes de producción, aunque bueno, en las conversaciones reconocen una mejora reciente. Mencionan que el precio se fijó en 305 pesos por kilo después de fuertes protestas, paros, cortes de ruta por parte de los productores autoconvocados. Sienten que solo con medidas de fuerza consiguen ser escuchados. Hay una percepción muy clara de desprotección frente al poder de las grandes empresas yerbateras que controlan la mayor parte del mercado. Mencionaste antes algo sobre hierba desaparecida. Eso suena un poco raro, ¿no? Sí, la verdad es que es un comentario muy llamativo que surge en una de las charlas. Alguien menciona la supuesta desaparición, así lo dicen, o falta de registro de unos 3 millones de kilos de hierba mate canchada, que es la hierba seca y molida. No da más detalles, pero lanzan la sospecha sobre la falta de controles efectivos y de transparencia en la cadena de producción y comercialización. Es una de esas afirmaciones que generan incertidumbre y, claro, desconfianza en el sector. Vemos que la desconfianza no es solo hacia la política o la gestión económica, sino que se extiende. ¿Qué pasa con la percepción sobre la justicia y la seguridad? ¿También hay críticas? Pues la confianza parece igualmente resentida, según se desprende de las conversaciones, sí. Se relatan incidentes concretos que alimentan la percepción de posible brutalidad policial. Mencionan, por ejemplo, un caso donde una chica habría sido golpeada por la policía durante una manifestación. También se habla de los bajos sueldos de las fuerzas de seguridad, aunque se comenta un reciente aumento del 5% en Buenos Aires, lo que, claro, podría generar comparaciones y malestar en las provincias. Y la sensación general es de impunidad. Esa es la idea que queda. Esa es la palabra que parece flotar en el ambiente: impunidad. El caso de Ramón Amarilla, que ya mencionamos antes, se utiliza como ejemplo de una posible utilización política de la justicia. Y hay una anécdota que cuentan que es realmente demoledora para la imagen de independencia judicial. Un abogado relata que un juez le admitió, supuestamente, que no podía liberar a un detenido porque estaba esperando órdenes de arriba. ¿Cómo? ¿Órdenes de arriba? Eso es lo que cuenta la fuente. Si esto es así, es un golpe directo a la credibilidad del sistema judicial. Incluso a nivel nacional, mencionan de pasada el caso Nisman y la reciente desclasificación de archivos como parte de un contexto más amplio de dudas sobre la justicia en general. Es un panorama complejo, ciertamente. ¿Hay otros aspectos de la vida cotidiana o institucional que generen quejas en estas charlas? Estoy pensando en, no sé, la libertad de prensa o las infraestructuras. Sí.
Ambos temas aparecen. Hay quejas muy explícitas sobre la falta de medios de comunicación independientes en Misiones. Describen un escenario de alta concentración mediática, con la mayoría de los medios supuestamente alineados o dependientes económicamente del gobierno provincial. Esto, argumentan, limita enormemente el pluralismo y las voces críticas. Es una preocupación por la calidad democrática, en el fondo. Claro, fundamental. ¿Y las infraestructuras? Carreteras, servicios, ¿qué se dice? Hablan de obras públicas que parecen eternizarse o que quedan incompletas, generando más problemas que soluciones. Y, por supuesto, el coste de los servicios básicos, como la electricidad y el agua, es otra queja recurrente. Facturas muy elevadas y a veces cortes o mala calidad del servicio. Ya para ir cerrando este recorrido por las conversaciones, surgieron un par de temas más puntuales, pero que muestran un poco la variedad de las discusiones, ¿no? Algo sobre deporte y atletas trans, y una comparación muy práctica de precios de transporte. Exacto, son ejemplos de cómo estas charlas saltan de lo macro a lo micro, a lo cotidiano. Se menciona brevemente la controversia internacional en torno a una atleta turca de vóley con niveles de testosterona naturalmente altos que compite en categoría femenina. Es un debate global que, también llega a estas conversaciones locales. Y en un plano mucho más terrenal, comparan el coste de viajar en Uber frente a un remis tradicional en un trayecto concreto como puede ser Apóstoles-Posadas. ¿Y cuál es la conclusión de esa comparación? ¿Qué sale más a cuenta? Pues que Uber resulta significativamente más barato. Dicen que casi la mitad del precio del remis. Es un dato muy concreto sobre cómo las nuevas tecnologías pueden impactar en el bolsillo. Interesante. Sin embargo, no todo es positivo. También señalan problemas prácticos para los conductores de Uber, como dificultades o falta de coordinación para realizar la verificación técnica vehicular, la VTV. Muestra que la modernización trae consigo sus propios desafíos burocráticos y de regulación, claro. Bien. Bueno, hemos recorrido un espectro bastante amplio de temas gracias a estas conversaciones de El Puente La Fragata. Si tuviéramos que sintetizar, ¿qué imagen nos queda de Misiones a través de estas voces? Parece un retrato lleno de tensiones, ¿no? Sin duda, lo que emerge es una provincia con una estructura política, digamos, muy consolidada en torno al Frente Renovador. Un poder que las fuentes critican duramente y atribuyen en parte a herramientas como la ley de lemas. Frente a eso, vemos un espacio opositor, como el libertario, que aparece fragmentado y con dificultades para articularse eficazmente a nivel local. Es una tensión entre una inercia de poder y un deseo de cambio que parece que no termina de cuajar. Y esa tensión política convive con preocupaciones muy profundas a nivel social y económico. Exactamente. Convive con un fuerte malestar ciudadano por el estado de servicios esenciales como la salud y la educación. Se percibe deterioro, falta de recursos y, en algunos casos, mala gestión o incluso presiones indebidas. Se suma una economía local que se siente asfixiada por la carga impositiva y las regulaciones, como expresan los productores de yerba mate, por ejemplo. Y todo esto culmina en una desconfianza bastante generalizada hacia instituciones clave como la justicia, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación. Entonces, las observaciones más cotidianas, como la bajada del precio de la carne o el ahorro al usar Uber, son como pequeños destellos en un panorama general que las fuentes pintan con tonos bastante grises, ¿no? Una mezcla de resignación, mucha crítica y una búsqueda de alternativas que parece difícil. Así parece, las conversaciones reflejan esa mezcla. Momentos de queja airada, análisis críticos de las estructuras, pero también esa sensación de que cambiar las cosas es muy complicado. ¿Hay energía crítica? Sí, pero también una percepción de bloqueo. Lo cual nos deja con una pregunta resonando, casi obligada después de escuchar estas voces. Para quien nos escucha y reflexionando sobre este material que hemos analizado, si el control político, las dificultades económicas y los problemas en servicios básicos parecen tan interconectados en el relato de estas fuentes sobre Misiones, ¿Qué tipo de palanca de cambio podría ser realmente efectiva? ¿Basta con un cambio de nombres o de figuras políticas? ¿O lo que describen estas conversaciones apunta más bien a la necesidad de transformaciones más estructurales, más profundas? Pienso en, la derogación de leyes como la de lemas, una reforma judicial que garantice independencia de verdad o cambios en el modelo económico provincial. ¿Dónde reside la clave, si es que hay una, para modificar la trayectoria que estas voces parecen dibujar? una pregunta fundamental sin duda, que queda abierta.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las conversaciones misioneras. Ha sido un análisis intenso, pero creo revelador. Hasta la próxima.